Hola a todas y a todos. Continuamos con el ciclo de webinar y entrevistas de nuestra participación en el proyecto Feed the Future de Andalucía Acoge en España, proyecto financiado por el Programa de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Comisión Europea. Hoy, de nuevo, abordamos el tema Sistema Alimentario, Derechos Fundamentales, Cuidado Planetario, Coherencia y Sostenibilidad. Os damos la bienvenida a todas las personas que estáis viendo o escuchando esta entrevista. Yo soy Alicia Ocon. Y yo, Natalia Italiano, y estaremos a cargo de este espacio. Además de esta entrevista, recordaros que ya está disponible en el canal YouTube de Andalucía Acoge el webinar sobre Sistema Alimentario, Migración y Desplazamiento de Personas y el webinar Sistema Alimentario y Derechos Fundamentales en el Sector Agrícola. Y próximamente desarrollaremos la conexión entre la salud, derechos fundamentales, cuidado y coherencia planetaria en nuestro tercer webinar. Y también en próximos webinars desarrollaremos nuevas relaciones en el sistema alimentario equitativas y conectada con la producción, distribución y acceso a los alimentos. Y además contaremos con entrevistas a personas expertas, inspiradoras y que aporten ejemplos de valor sobre modelos alternativos y reconfiguración de los actuales. En la red social de Andalucía Acoge estaremos compartiendo toda la información. Comentaros que además de estas acciones de la campaña internacional de Feed the Future, se están desarrollando actuaciones en 13 países y a través de otras 15 organizaciones. Feed the Future es una campaña internacional de sensibilización y estaremos trabajando especialmente hasta final de 2023 en mejorar el cumplimiento de los derechos fundamentales en las cadenas de producción y distribución de alimentos a nivel internacional. Y en una nueva forma de concebir el sistema alimentario y, por tanto, las relaciones. En la página web del proyecto, www.future.eu y en sus redes sociales, podéis consultar más información sobre lo que estamos desarrollando, otros recursos y herramientas de utilidad. Por nuestra parte, desde Andalucía Acoge, estaremos creando publicaciones temáticas, material gráfico, con información de utilidad, herramientas y propuestas que próximamente encontraréis en nuestras redes sociales. Y retomando la entrevista inspiradora de hoy, contamos con Juan José Soriano, miembro de la Red Andaluza de Semillas. Juan José, bienvenido y encantadas de tenerte en este espacio. Encantada. Realmente. Muchas gracias y bueno, espero que sea productiva la entrevista. Estamos seguras de ello. Mira, si te parece, para empezar, Juan José, si te puedes presentar para que te puedan conocer a ti y a la entidad que representas. Bueno, mi nombre es Juan José Soriano y voy a hablar pues sobre y acerca de la Red Andaluza de Semillas, que a su vez está integrada en la Red Estatal de Semillas. Nosotros somos una pequeña organización de base basada en el voluntariado y llevamos pues bastantes años, aproximadamente unos 20 años o algo más, intentando crear conciencia social sobre la importancia de la biodiversidad agrícola en todos sus aspectos, tanto desde la reivindicación de que se cambien las políticas como apoyando a los pequeños agricultores para que retomen ese recurso en su finca y también animando a los consumidores a volver a tener una alimentación que tenga en cuenta esa biodiversidad cultivada local. Vale. Y Juan José, ¿cómo identificas tú el sistema alimentario que debería cambiar y que puede permanecer? Bueno, el sistema alimentario es un sistema complejo. Es decir, cuando hablamos del sistema alimentario en su globalidad, pues estamos hablando desde, digamos, la producción hasta lo que significa el consumo. En este sentido, pues hay diversos grupos implicados, ¿no? Están por un lado los agricultores o los productores que producen los alimentos. Después hay otro grupo muy importante que son los procesadores, es decir, aquellos alimentos que normalmente no tomamos, digamos, directamente crudos, por decirlo de alguna forma, sino que tienen una elaboración, ¿no? Del tipo que sea. Hay más sencillo, el aceite, que simplemente hay que prensarlo y refinarlo un poco o filtrarlo,
y otros mucho más elaborados, como todos sabemos, ¿no? Hasta precocinados incluso. Después hay otro grupo muy importante que son los distribuidores y vendedores, ¿eh? Que ahí hay también muchos niveles, desde la pequeña tienda local que nos vende cerca de casa hasta los grandes grupos, ¿no? de venta y distribución de alimentos que todos conocemos, que son los hipermercados y incluso algún gran grupo que está empezando ya a comercializar por mensajería, te lo llevan a casa, ¿no? Y por último estamos, digamos, los consumidores, que somos todos y todas las personas, ¿no? Necesitamos comer. Entonces, dentro de este gran sistema, pues existen muchas diferencias. La principal diferencia que incide actualmente en nuestro sistema alimentario, pues el grado de concentración. Es decir, mientras que los agricultores en su mayor parte siguen siendo pequeños agricultores, y hay muchos, no tantos como antes, es decir, ha habido un descenso importante en el número de agricultores, pero en Europa siguen siendo varios millones de agricultores. O sea, estamos hablando de pocos, ¿no? Y los consumidores, pues, lo mismo digo, ¿no? O más. Los consumidores no hemos disminuido, no nos hemos concentrado, no hemos dejado de comer un grupo, sino que somos tantos como personas. Ahora bien, el resto de los intermedios había una concentración importante. Los procesadores, sí hay grandes procesadores, aunque siga habiendo también bastantes pequeños, y sobre todo donde más concentrado está es en la distribución y la venta. Y estos son los que tienen la llave del sistema alimentario. Son los que imponen los precios, y no solo los precios, imponen también la forma en la que se consume y qué comemos. Es decir, si esta gente que distribuye no tienen interés en que un producto esté accesible en el mercado, ese producto difícilmente llega a los consumidores. Y esto se nota mucho en la dieta que tenemos. Actualmente no comemos lo mismo que comían nuestros padres ni nuestros abuelos, en parte no porque nosotros hayamos cambiado de hábito espontáneamente, que también ha sido así, pero en parte también porque lo que encontramos para comprar no es lo mismo que encontraban nuestros padres y nuestros abuelos. Algunas cosas para mejor y otras también para peor. Es decir, hemos empeorado en algunos aspectos la calidad de los alimentos que tenemos. No sé, hay otros elementos de esto que están muy relacionados con esta situación, que tiene que ver, por ejemplo, con la distancia física entre lo que se produce y dónde se produce y dónde se consume. Mientras que durante mucho tiempo el consumo estaba muy cercano a la producción físicamente, a día de hoy, pues no ya es que estemos lejanos, sino que se dan desplazamientos absurdos simplemente por una cuestión de buscar precios diferentes, ¿no? Ahí cuenta una anécdota, no sé si conocéis a Gustavo Luque, que cuenta que chocaron dos camiones en la frontera entre España y Francia y derramaron la carga y los dos iban cargados de tomates. Y los tomates se habían producido en el mismo sitio, en Almería, los invernaderos. Lo que pasa es que uno iba hacia Holanda a descargarlos allí y otro venía a España a venderlos aquí. Lo que pasa es que esos tomates habían estado allí en los centros de almacenamiento esperando que el precio del producto subiese, y en el momento que subía, pues venía aquí el camión a volver a vender los tomates que se habían producido aquí. Y esto pasa continuamente. En ese sentido, aparte de que es un sinsentido ecológico, pues tendríamos que reflexionar bastante sobre esa parte del sistema alimentario y volver a hacer un esfuerzo por acercar el consumo y la producción a escala local. Y algo parecido pasa también con la estacionalidad. Es decir, cada vez estamos más desplazados los productos con respecto al consumo. Es decir, mientras que antes sí que teníamos unos hábitos de consumo más estacionales, pues ahora mismo nos acostumbran, nos quieren acostumbrar, nos quieren hacer ver o nos ocultan que los productos tienen una temporada, y por lo tanto hay ahí también una manipulación del mercado por unos intereses económicos que nos da la impresión de que el producto no tiene temporada, sino que todo el tiempo tenemos a nuestra disposición y que eso no tiene ningún coste ambiental. Tiene un coste económico, evidentemente, pero el coste ambiental pues se escamotea a las personas en general. Y después, otro aspecto muy importante y que es el más cercano a lo que nosotros trabajamos
en la biodiversidad, después hablaremos de esto quizás más en detalle, es la cuestión de la delegación de funciones, voluntaria algunas veces y en otros muchos casos forzosas, que se le ha hecho a los agricultores. Es decir, mientras que no hace demasiados años los agricultores tenían en sus manos todo el proceso de producción de alimentos, es decir, controlaban la fertilización, controlaban el laboreo, controlaban la energía de la finca, controlaban las semillas, controlaban todo, incluso parte del procesamiento de algunos productos. De unos años para acá, pues se le ha ido escamoteando a los agricultores una parte muy importante de esos medios de producción. Entonces ya la fertilización está en manos de determinadas empresas, los medios de producción, la tracción mecánica está en manos de unas cuantas empresas, de los fitosanitarios, ¿para qué vamos a hablar? De las empresas en las que están en manos, y de las semillas, pues lo peor. Es decir, la concentración en el tema de las semillas ha sido brutal en estos últimos años. Entonces, en ese sentido, también recuperar la autonomía de los agricultores es muy importante para tener un sistema alimentario sostenible y equilibrado. Perfecto, clarísimo y perfectamente ejemplificado. ¿Qué significa exactamente el concepto de biodiversidad cultivada y qué papel juega dentro del sistema alimentario industrial? La biodiversidad realmente, históricamente, vemos que la agricultura pues tiene, dentro de lo que es la historia humana, no es que sea demasiado antigua, puede tener 7.000, 10.000 años quizás, hay quien lo eleva hasta 12.000 años, pero bueno, da igual, es realmente, comparado con la historia humana, hemos vivido mucho tiempo sin la agricultura, sobreviviendo a base de caza, a base de recolección y a base de transporte. Y durante esos 10.000 o 7.000 años posteriores, hasta, como quien dice, hace 40, 50, 60 o 70 años, según los lugares, pues el recurso fundamental que han tenido los agricultores para hacer frente a las fluctuaciones del medio ha sido la biodiversidad. Es decir, los agricultores no tenían otro recurso que la biodiversidad. El medio cambia, cuando digo el medio, digo el clima, puede ser más frío, más calor, puede ser un año más lluvioso, un año más seco. Cambia también las características del terreno, es decir, el terreno puede ser más arenoso, puede ser más pedregoso, más, en fin, hay muchas cosas en el ambiente que cambian con el tiempo, suelos se erosionan, en fin, hay muchos procesos, hay sitios también que se inundan o se inundaban y había mucha incertidumbre en el sistema de producción tradicional. Entonces, la única forma, o de las pocas formas que había de enfrentarse a esa incertidumbre, era la biodiversidad. ¿La biodiversidad en qué sentido? En el sentido de tener variedades lo suficientemente amplias por parte de los agricultores. Cuando digo variedades, me refiero normalmente a variedades de plantas agrícolas, pero también había razas ganaderas. No tanto como plantas, pero también hablo de la biodiversidad, ¿verdad? En este caso de las variedades. Esas variedades, por un lado, eran muy flexibles en sí mismas, es decir, estaban formados por individuos muy diferentes, cada variedad, no eran individuos idénticos, de forma que cuando un año era más seco, pues había una parte de los individuos de esas poblaciones que prosperaban, cuando un año era más húmedo, pues prosperaban otros individuos, y cuando un año era muy bueno, pues prosperaban todos. Con lo cual, las fluctuaciones de producción quizás eran más altas, porque había años que se producía menos, años que se producía mal, pero siempre se producía algo. Con lo cual, digamos, la supervivencia de algún modo estaba garantizada por esa biodiversidad. ¿Qué ha pasado? Pues que a raíz de los procesos que unos han llamado revolución verde, ¿no? De que se ha cambiado la fertilización por fertilización química, incluso, bueno, ya se aísla la planta del medio, ¿no? Se meten en invernaderos, se calientan si hace frío, se mete, ya digamos que se independiza el sistema de las fluctuaciones del medio, pues ya se invierte la situación. Es decir, ya la semilla, la biodiversidad, no responde a la diversidad climática o de fluctuación en el medio, sino que se adapta a unas condiciones muy concretas que además son iguales en todo el mundo. Es decir, si yo voy a producir en un invernadero, me da exactamente igual dónde voy a producir. Y además no tengo que tener ninguna diversidad. ¿Por qué? Porque el invernadero va a tener unas condiciones exactamente iguales. Y esto nos lo trasladan a los consumidores por otro lado. Es decir, todo el mundo vamos a consumir en todo el mundo un tipo de pepino. ¿Por qué? Porque es el que se da bien en los invernaderos. Entonces, ha habido, por un lado, un cambio en la racionalidad productiva del sistema, es decir, mientras que antes las variedades se adaptaban al medio por
parte de los agricultores y había una diversidad muy grande, igual que había muchos medios diferentes, ahora se adaptan al sistema productivo que es homogéneo en todas partes. Y además eso conlleva a que nos tienen que disminuir la diversidad en nuestra alimentación y en la calidad de lo que comemos, en cuanto a diversidad y elección. Entonces, retomar todo eso y volver a tener en manos de los agricultores esos medios, pues una tarea importante si queremos llegar a tener un sistema alimentario que realmente responda al mundo en el que nos vamos a tener que enfrentar, es decir, un mundo de escasez, sobre todo de fuentes energéticas y probablemente de agua e incluso de tierras cultivables. Muy bien. Bueno, una muy buena explicación también con ejemplos concretos para que, bueno, el concepto esté más que claro. Y otra cosa que nos gustaría preguntarte es sobre el derecho a la alimentación. Si nos puede explicar ese concepto del derecho a la alimentación. Bueno, el derecho a la alimentación realmente es una cosa que no necesita aplicación en principio. Es decir, que es una necesidad humana básica. La alimentación pues tiene que explicar. Quizás sea, junto con el agua, el recurso esencial. La comida y el agua, o la vivienda, ¿no? De algún modo. Pero bueno, la comida y el agua, desde luego. Esto, trasladado a la cuestión de los derechos, pues ya, como todo, pues tienen muchos matices. Porque aquí tenemos dos cuestiones importantes. Por un lado, lo que es la cantidad suficiente que necesitamos para alimentarnos, pero por otro lado es muy importante la calidad de lo que comemos. Porque las dos cosas nos pueden enfermar. Es decir, evidentemente si estamos en un lugar o en una situación económica que tenemos escasez, pues nuestra salud se va a resentir, sin ninguna duda. Pero es que si tenemos un sistema alimentario como el actual, en el entorno cercano en el que vivimos, me refiero, lógicamente, en el que lo que tenemos es sobre oferta de alimentos a bajo precio, pues enfermamos también de lo contrario. Es decir, y según Pepe Esquina, que es un experto en estos temas, en la charla que yo lo he escuchado varias veces, él dice que según FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas especializado en alimentación, ahora mismo en el mundo hay prácticamente el mismo número de personas con obesidad. Obesidad no está gordito, sino lo que se considera ya una obesidad, enfermedad, como personas malnutridas. Es decir, estamos equiparados en el mundo ahora mismo de personas malnutridas con personas obesas. Y esto está relacionado no solo con la sobreoferta de alimentos, sino sobre todo con la calidad de lo que se come. Como decía antes, lo que comemos pues está muy mediatizado por lo que nos ofrecen, y lo que nos ofrecen además está distorsionado por los precios. Es decir, nos venden productos de comida que son costosos de producir a precios muy bajos. Me refiero a productos elaborados, bueno, los que todos conocemos, los productos estos altos en grasa, con muchos azúcares, que son productos muy elaborados y son muy baratos, mientras que la fruta y la verdura son carísimos, que no tienen ningún procesamiento. Entonces, esto no tiene racionalidad ninguna, ni tiene racionalidad productiva, ni tiene racionalidad ecológica. Y como puede ser más caro un producto crudo, que no necesitas apenas más que el hilo en el campo, que un producto elaborado que necesita mucha más energía y mucha más gente produciendo. Y estas son las distorsiones que tiene ahora mismo esa concentración en el mercado que hablamos antes, tanto de la elaboración, pero sobre todo de la distribución y venta, que juega con ese tipo de elementos y hace que se encarezca brutalmente. Es decir, un producto fresco puede alcanzar, y eso se puede ver en el panel de consumo que tiene el Ministerio de Agricultura, que puso en marcha hace unos años, puede alcanzar una diferencia de 10 veces el precio que tiene el que se le paga al productor con respecto al precio que se está vendiendo en los mercados. ¿Por qué? Porque interesa venderlos muy caros para que se consuman otras cosas que le dan mayor beneficio a la industria. A los que venden, a las grandes superficies que venden, le da mucho más beneficio vendernos esos productos elaborados de baja calidad que el producto fresco. Como le da más beneficio, pues nos hacen pasar por el aro a base de
poner unos precios artificiales que no corresponden con los costes reales de producción. No sé si con esto he dicho todo. Bueno, también es importante otra cosa, que yo creo que en el caso del derecho a la alimentación, y aunque es importante decirlo, porque a veces nos da la sensación contraria. A escala mundial, entre el 60 y el 70% de la producción o de la alimentación de las personas está todavía en manos de los pequeños agricultores. Es decir, la gran distribución de alimentos solo funciona para el 30 al 40% de la población mundial. El resto de la población mundial prácticamente sigue viviendo de los pequeños agricultores locales que tienen a su alcance. Así que tampoco nos tenemos que engañar, ¿no? Nos vivimos en un sistema alimentario globalizado en el que ya todo el mundo compra en grandes superficies. También hay que tener en cuenta la importancia que sigue teniendo a día de hoy los pequeños agricultores. Y en ese sentido, hace poco se aprobaron dos grandes documentos en Naciones Unidas que tienen que ver con el derecho a la producción de los pequeños elaboradores, sobre todo productores y campesinos en el mundo, los derechos campesinos, y el último ha sido los derechos de las comunidades indígenas, que son también grupos muy importantes implicados en la alimentación local y que tienen un grado de autosuficiencia alimentaria que es muy importante no solo para ellos, porque eso después, si queréis, hablamos un poco más, sino porque digamos que todas las organizaciones que de alguna manera estamos apostando por la agroecología a día de hoy en el sistema productivo, hemos tenido que aprender de esas comunidades locales y comunidades indígenas en su mayoría, retomando los elementos productivos y su racionalidad productiva, aunque sea basándola en entorno. Es decir, no es que lo copiemos literalmente porque no tendría ningún sentido, pero sí la racionalidad es muy importante porque tienen elementos que son los únicos que nos pueden sacar de la situación en la que nos estamos metiendo y que no pinta nada bien a medio plazo. Perfecto. Mira, has hablado antes o has apuntado a la información de las semillas. ¿Qué ocurre con las semillas a nivel mundial? ¿Son libres? ¿Hay patentes? ¿Están patentadas? ¿Están controladas por algunas multinacionales o no? ¿Qué es lo que ocurre con el mercadeo de las semillas, si es que existe, o a nivel mundial? Y cómo el tratamiento de las semillas a nivel mundial afecta a ese derecho de la alimentación. ¿O cómo lo ves tú este tema? Bueno, sobre esto podríamos hablar mucho tiempo, lógicamente. Voy a intentar ser breve y en lo posible que se entienda la situación, porque el tema de la semilla es muy complejo. Es muy complejo realmente por dos cuestiones. Por un lado, porque la semilla tiene una naturaleza dual. La semilla, por un lado, está, digamos, lo que es el elemento natural, la semilla en sí, material, ¿no? Eso lo vemos muy claramente, lo que sembramos en el suelo, en una macetita y nos sale una planta, ¿no? Y eso pues es muy evidente. Pero la semilla además, y es lo más importante de la semilla, no es el elemento material, es la parte informativa. Es decir, ¿qué es lo que hay ahí dentro? Que da lugar a un ser vivo concreto, cuando sembramos esa semilla. Y esa es la parte que realmente es un poco más compleja de entender, porque eso incide de forma muy profunda en la situación en la que nos encontramos con la semilla. En este sentido, pues ya antes he apuntado una parte, ¿no? Por un lado, tanto a nivel material como a nivel informativo, las semillas se han, digamos, escamoteado al agricultor o a los agricultores. Mientras que durante la mayor parte de la historia de la agricultura los agricultores se han hecho cargo de producir las semillas como un elemento más. De hecho, muchas semillas, no sabemos que es a la vez semillas y alimento. Sabéis que muchos de los granos pues, se comen y se siembran. Pasa con el maíz, pasa con la mayoría de las legumbres, pasa con la mayoría de los cereales. Y entonces, en ese sentido, pues no había ninguna diferencia entre lo que se cosechaba para sembrar y lo que se comía. Se dejaba una parte para la cosecha y otra parte se comía. Otras cosas no, otras cosas hay que hacerlo por separado, ¿no? En
muchos elementos que tienen que ver con los frutales y con otro tipo de material reproductivo que se transmite mal por semilla. En ese sentido, pues a los agricultores de alguna forma, y podría explicar también por qué, porque no es que sea una cosa espontánea ni natural, que de pronto los agricultores, porque le ha dado por ahí, han dejado de producir semillas, pues desde hace, lo que decíamos, unas décadas, en algunos lugares más y en otras menos, pues de alguna forma se les ha ido escamoteando, vamos a usar esa palabra, ¿no? Para no usar palabras más comprometidas de momento, esa tarea. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues esto se ha hecho poniéndoselo difícil. Poniéndoselo difícil. No es que sea más cómodo. A veces se dice, no, es que es más cómodo comprar semillas. No. Es más cómodo cuando tú ya llegas a un momento en que se vuelve complicado, claro. Cuando se vuelve complicado es más cómodo hacerlo de otra manera. Entonces, se le ha puesto muy complicado de forma que efectivamente es más cómodo comprar la semilla o la plantulita para sembrar que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque te lo han complicado mucho. ¿Cómo te lo han complicado? Pues básicamente, por un lado, haciendo, como decía antes, un sistema productivo en el que las semillas campesinas, por llamarlo de alguna forma, o las variedades tradicionales, tienen mal encaje. Como decía antes, si empezamos a usar sistemas en los que la fertilización se vuelve química, depende de un riego intensivo, del uso a manta de fitosanitarios, y ya, pues si lo llevamos a un sistema intensificado de invernadero, pues lógicamente ya las semillas campesinas, que no están en principio, digamos, pensadas o seleccionadas para eso, no se comportan como otras semillas que están hechas ex profeso para eso, con lo cual ya tienes un problema. Si cambias, si te obligan, si te hacen entrar en un sistema productivo, pues ya de momento hacen que tus semillas no se aten. No solo pasa con las semillas, peor ha sido lo que ha pasado con los animales. Es decir, en todas las explotaciones tradicionales había animales que ayudaban a las tareas agrícolas. Esos animales han desaparecido todos. Los animales son los primeros que desaparecieron. Después han desaparecido las variedades tradicionales. ¿Por qué se entra en un sistema? Y tal. Pero es que no conforme o no suficiente con esto, se le ha animado, entre comillas, a los agricultores a no producir semillas poniéndoselo difícil legalmente. Es decir, se han empezado a sacar normas y normas y normas, de forma que prácticamente a día de hoy es imposible que un agricultor, voy a llamarlo normal, o un agricultor medio, pues pueda dedicarse a producir sus semillas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una serie de normativas que, con la excusa, que eso además, lo digo así claramente, es mentira, que no son fiables por cuestiones de sanidad, por cuestiones de productividad y tal, de que las semillas tradicionales no son fiables. Las semillas tradicionales son tan válidas como cualquier otra semilla si se cultiva en el sistema que se tienen que cultivar. Y no necesariamente tiene que ser un sistema antiguo, como lo entendemos, ¿no? Pues es un sistema moderno y de hecho hay muchos agricultores que viven muy dignamente con ese tipo de variedades a día de hoy. Han buscado su nicho de mercado, han buscado su forma productiva sostenible y que viven muy bien. Tenemos muchos ejemplos de ello. Y esas semillas son tan buenas o mejores como las otras cuando se utilizan donde se tienen que utilizar o cómo se tienen que utilizar. Dicho esto, ¿qué ha pasado? Pues claro, con esa excusa, y esto es muy reciente, estoy hablando de los años 60 y 70, estoy hablando de hace 40, 50, bueno, 40 sí hace ya, claro. Pero lo que ha pasado es que se han sacado normativas donde prácticamente se exigen unos requisitos que son imposibles de cumplir por parte de esa semilla. Estos requisitos, la gente que trabajamos la semilla, pues los conocemos, ¿no? Son la estabilidad, la uniformidad y lo que se llama la unicidad o diferenciabilidad. ¿Qué pasa? Pues que básicamente si tú quieres poder comercializar semilla y compartirla con otros agricultores, pues tienes que cumplir esos requisitos. Las variedades tradicionales, por supuesto, igual que os digo, que no están hechas para cultivarlas en el sistema agroalimentario intensivo, en el que los productos hay que moverlos de una a otra parte del mundo y consumirlos fuera de temporada, os digo igual que tampoco son ni uniformes ni estables, ni sobre todo están registradas en un registro oficial, entre comillas. Entonces, no se pueden comercializar. A día de hoy un agricultor
no puede compartir sus semillas con nadie. Si las semillas no se comparten, están condenadas a muerte. Es decir, un agricultor no puede ser autosuficiente toda su vida en las semillas. Siempre había un sistema de intercambio campesino, un sistema de compartir la biodiversidad. Y en ese sentido hemos llegado a una situación en la que nos estamos comprometiendo en la supervivencia nuestra. Y en este sentido, a día de hoy, yo creo que estamos bastante más concienciados, afortunadamente, del cambio climático, pero no somos conscientes de riesgo, y digo de riesgo como humanidad, no estoy hablando de riesgo personal o de una zona del mundo, el riesgo que estamos viviendo ahora mismo por culpa de la vulnerabilidad que el sistema alimentario tiene por el empobrecimiento genético. En este sentido, hay informes muy importantes de Naciones Unidas, estoy diciendo yo, esto es una alarma mundial, porque ahora mismo estamos dependiendo de un puñado de variedades. En el momento en que venga una pandemia agrícola, igual que hemos tenido la pandemia del COVID, que ataque de forma generalizada a una de estas variedades de las que estamos comiendo a día de hoy millones de personas en el mundo, vamos a ver muy comprometidos nuestro sistema alimentario y nuestra alimentación día a día. Y en este sentido, esto tenemos, digamos, en la rifa cada vez estamos comprando más papeletas. Es decir, nos estamos metiendo en un callejón muy complicado. De hecho, bueno, conocéis ahora mismo ya el esfuerzo que está muy bien, pero bueno, que no deja de ser una cosa a la desesperada, que es mandar semilla a la bóveda esta del fin del mundo, ¿no? Que está ahí en Noruega, en el Polo Norte, a ver si el día que tengamos ese problema podemos encontrar allí lo que ahora mismo estamos desperdiciando, ¿no? Entonces, en este sentido, la diversidad es muy importante. Es decir, a día de hoy, el riesgo que estamos corriendo no nos lo podemos permitir y probablemente tengamos problemas. Ojalá sea solo de encarecimiento de los productos y no de escasez a escala global que nos lleve a hambrunas como las que se han vivido en algunos países no hace tantos años. Y a nivel de... Sí, está perfectamente explicado, se puede explicar más, como tú has comentado, pero que queda claro. Esa centralización dirigida de la semilla ha conllevado también una pérdida nutritiva o de calidad de los productos, o no tiene por qué. Es decir, aparte de algunas corrientes de más alteración genética de las semillas, o no tiene por qué, o podría ser. A ver, tenemos dos problemas. Tenemos una pérdida global de calidad, que hemos hablado antes, porque nuestra alimentación se ha empobrecido en diversidad, no ya solo por las semillas, sino por lo que comemos. Tenemos una alimentación muy... Nosotros todavía estamos relativamente bien, porque tenemos una alimentación mediterránea en la que, por lo menos en mi casa, pues yo sigo comiendo relativamente parecido a lo que comían mis padres, relativamente, ¿no? Un poco más pobre, no digo en cantidad, digo en diversidad. Tenemos una alimentación mediterránea, unos hábitos de consumo, seguimos siendo todavía consumidores de legumbres, seguimos siendo todavía consumidores de productos frescos, pero hay muchos consumidores urbanos, sobre todo de gran parte del mundo, y en nuestra sociedad también, por supuesto, que esos hábitos los están perdiendo. Entonces, en ese sentido, y los están perdiendo, ¿por qué? Porque no es lo que te vas a encontrar cuando vas a comprar habitualmente. Yo, por ejemplo, si quiero comprar legumbres ecológicas, por poneros un ejemplo, a mí me cuesta la misma vida. Incluso cuando voy a comprar en ecológico a una gran superficie, no encuentro legumbres ecológicas. Puedo encontrar hamburguesas ecológicas. Es muy fácil. Pero no es tan fácil encontrar legumbres ecológicas. Lo digo porque eso es así. O sea, no me interesa. ¿Por qué no hay legumbres ecológicas? Claro que hay. Lo más fácil del mundo de producir en el campo es una legumbre ecológica, porque ya es un cultivo extensivo, la mayoría de ellos, con lo cual pasarlo a ecológico sería y es el producto o de los productos que más fácil tiene la producción ecológica de legumbres. Sin embargo, es lo último que te encuentras en el mercado, ¿no? Por esta historia. Entonces, en ese sentido, estamos comiendo peor por los hábitos y por lo que nos ofrece. Pero estamos comiendo también peor
nutricionalmente por el contenido de lo que nos venden. Es decir, cuando un producto, como decía antes, una semilla se empobrece genéticamente, se empobrece en todos sus atributos y entre ellos el de la calidad. Y en esto tampoco tengo mucho que decir porque todo el mundo lo sabe. El tópico este, que es verdad, absolutamente, de que la fruta y la verdura ya no sabe a nada, pues así, pero es así no porque la verdura se haya aburrido en el sabor, sino porque las variedades que, os decía antes, que se han ido desarrollando para adaptarla a un sistema productivo, pues esas variedades no han tenido en cuenta para nada el sabor, que era uno de los atributos de la diversidad que había. ¿Y ahora qué se hace? Pues ahora lo que se hace es la aberración doble, ¿no? Ahora, además de que la variedad la tenga ya adaptada al sistema intensivo y sostenible, ahora quiero meterle sabor. ¿Pero a cuenta de qué? A cuenta de que te voy a ofrecer una variedad barata e insulsa en el mercado, una fruta barata e insulsa, bueno, entre comillas, la fruta nunca es barata, pero más barata que la otra, y una fruta muy cara con sabor. Pero que las dos se van a producir en un sistema intensivo, que tiene que gastar energía y recursos que no tenemos. Entonces, en ese sentido, pues una aberración doble, ¿no? O sea, perdemos, por un lado, la calidad de la alimentación a base de buscar variedades que se adaptan a ese sistema y, por otro lado, ahora le quiero meter la calidad de nuevo, entre comillas, además una calidad que normalmente son cosas que son muy evidentes sensorialmente, pero hay otros elementos de calidad que ni se ven ni se tienen en el paladar, pero que después son muy importantes para prevenir enfermedades, ¿no? Volviendo a las legumbres o a otros productos, la complejidad de los aminoácidos. Sí, las proteínas no es solo que tú comas un tanto por ciento de la dieta de proteínas, sino que esas proteínas sean de calidad o no, y la calidad tiene que ver con los aminoácidos esenciales que conlleva ese producto. Y muchas de las variedades que estamos comiendo ahora mismo y lo que pasa con otros productos, pues resulta que tienen unas proteínas simplificadas, igual que la semilla que se está vendiendo, y que después tenemos que comer complejos vitamínicos o buscarnos otro tipo de alimentación porque empiezan a desarrollarse carencias en personas que en principio están comiendo lo suficiente o más de lo necesario. Y esto pasa también no solo con las proteínas, pasa, bueno, con el tema de las leches, ¿no? Las leches ahora, pues ya resulta que si tomas una leche normal, pues vas a tener carencias vitamínicas, carencias en vitaminas, carencias en el tipo de ácido que lleva, de ácido graso, que si hay que añadirle omega 3 y tal. ¿Esto por qué ha pasado? Porque la leche, igual, pues la leche se ha vuelto así porque ya a los animales la comida que se le da no es la comida tradicional que se le daba cuando los ganaderos cultivaban la comida del ganado. Es decir, antes los ganaderos pues cultivaban determinados cereales y determinadas legumbres que le daban de comer al ganado. Ese ganado comía o pastaba esas legumbres y esos cereales o pastaban en el campo y la leche era rica en todo, en vitaminas, en omega 3 y no había que añadirle nada. Ahora resulta que cambia la alimentación del ganado y lo que se le da es pienso concentrado que está hecho en su gran mayoría a base de soja, transgénica además, una sola variedad, una sola comida, y ahora resulta que tenemos dos efectos. Por un lado, que la leche que estamos consumiendo es una porquería, con perdón, porque es muy pobre en todos los aspectos, pero por otro lado, también en que el ganado además se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque está produciendo metano y otros gases que están echando el efecto invernadero. Son ahora mismo lo que más contamina, empiezan a decir. Entonces, eso es también fruto de esa alimentación irracional que estamos hablando. Entonces, recuperar la biodiversidad también en los productos que usamos para la alimentación ganadera es muy importante. Entonces, bueno, todo está muy relacionado, a veces un poco complejo, pero al fin y al cabo el principio es muy simple. Todo lo que significa simplificar el sistema productivo y el sistema alimentario, al final nos lleva a callejones sin salida, a medio plazo. Sí, que con todo lo que nos cuenta, digo, es evidente que algo no está funcionando, podría funcionar mucho mejor, eso sin duda. Y bueno, además de lo que nos contaste sobre, bueno, un poco el control de la semilla y también un poco lo que son los efectos de este sistema de producción y distribución
de alimentos a nivel nutricional. Hemos visto que se está generando, digamos, una baja calidad también de la alimentación. Lo que nos gustaría saber un poco es la actual situación del sistema de producción y distribución de alimentos. ¿En qué grado puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas en general y también de las personas que trabajan en el sistema agroalimentario? Si hay una vulneración de derechos fundamentales. Bueno, ahí básicamente el problema no es el sistema alimentario en sí. El problema está cuando la alimentación deja de ser una actividad humana, tanto un servicio que se presta a la comunidad, la restricción, evidentemente, como todos los demás servicios. Un agricultor es una persona que debe vivir dignamente, incluso las personas que son procesadores, ¿no? La gente que trabaja en eso, incluso los distribuidores, los vendedores. Todo el mundo tiene derecho a una compensación económica por lo que hace, a un salario digno, a un medio de vida digno. El problema viene cuando se sustituye ese concepto por la codicia. Es decir, ya no es tener un medio digno de vida, sino acumular riqueza de forma desproporcionada en manos de determinadas personas que tienen poder para manipular ese sistema en esa dirección. Es decir, de enriquecerse de una forma brutal, a costa, evidentemente, de jugar con ese derecho humano o esa necesidad humana fundamental, que es una alimentación suficiente y de calidad. Y en ese sentido, bueno, las prácticas que están llevando a esa situación son la concentración empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces, nuestro sistema alimentario se ha convertido en otro elemento especulativo. Digo en otro porque pasa lo mismo con las telecomunicaciones, pasa lo mismo con la energía, tanto eléctrica como la energía fósil. Todo es un sistema especulativo, cada vez en manos de unas pocas empresas que juegan con los precios, con la oferta y con la demanda, y que sobre todo viven de crearnos dependencia. Entonces, nos crean dependencia de los productos que ellos mismos ofrecen, no de otros que tenemos más a mano, y entonces esa dependencia al final pues nos lleva a tener que ser clientes fijos de ellos y a tener que pagar lo que nos exijan, ¿no? En cada momento. Y en este sentido el sistema alimentario pues está teniendo una concentración brutal. O sea, cada vez son, lo que os decía, aunque el 60 o 70% de la humanidad todavía se sigue alimentando de la pequeña producción que tiene cercana, lo cierto es que eso tiene una tendencia fortísima a ir disminuyendo. Creo que fue hace 4 o 5 años que Naciones Unidas ya dijo que ya vivíamos más personas en las ciudades en el mundo que en el campo. Esto solo hace 4 o 5 años, pero esto está muy relacionado con esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos volvemos urbanos, también nos estamos alejando de ese consumo local. Es decir, estamos de alguna forma cambiando no solo de lugar de residencia, sino también de hábitos de consumo, y nos estamos poniendo en manos de esas empresas que viven prácticamente de trabajar un sistema alimentario que es la que nos volvamos completamente dependientes de ello. En ese sentido, es muy importante también lo que nosotros podemos hacer. Es decir, no estamos atados de manos totalmente. Podemos hacer muchas cosas. Ahora bien, necesita un esfuerzo, porque esto no pasa por casualidad. Se está invirtiendo mucho dinero, muchos recursos en conducirnos a esa situación. Por lo tanto, sustraernos o resistir a ese proceso también lleva mucho esfuerzo. Nosotros no tenemos tanto dinero como esas grandes corporaciones que nos están llevando ahí a base de la publicidad. Si nos fijamos en la publicidad que vemos todos los días en la televisión, en los periódicos, hay mucha de alimentación. Además que tenemos que ver lo que nos están ofreciendo. Eso es evidente. Por donde nos quieren llevar, y ahí se gasta muchísimo dinero y muchísimos recursos en qué tenemos que tener, en qué comer, y cómo lo tenemos que comer y cuándo lo tenemos que comer.
hacer el camino, digamos, no digo inverso, porque no tiene que ser inverso, un camino diferente de eso, en el sistema alimentario que sea autónomo, que tenga una alimentación sana y que además no sea tan lesivo para el medio ambiente y sea sostenible a largo plazo. Eso implica un esfuerzo enorme. Y aquí tenemos otra desventaja, y es que en gran parte los gobiernos que deberían de defender, digamos, el bien común, en gran parte están instrumentalizados por esas corporaciones. Muchas veces, y sobre todo eso es evidente en los foros internacionales, los gobiernos, más que defender a sus consumidores, lo que están defendiendo son a las grandes corporaciones. En Naciones Unidas, muchas de las cuestiones que deberían salir adelante, porque son esenciales para el bien común, son rechazadas por los votos de los gobiernos, sobre todo los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá y de Japón. Son los que normalmente imponen su voluntad en estos foros, porque se oponen a resoluciones que serían importantísimas para toda la humanidad. No estoy hablando solo de los ciudadanos de otros países, sino incluso para los europeos, para los estadounidenses, para los de Japón y para los de Canadá. Y se están oponiendo porque son intereses corporativos, no intereses de sus ciudadanos. Están instrumentalizados en ese sentido y en gran parte las decisiones que se toman a nivel estatal pasa exactamente lo mismo. Ahora hemos asistido a ese concierto de mentiras tremendos que se ha formado cuando el ministro de Consumo pues dijo que había que disminuir nuestra dependencia de la ganadería intensiva. Cuando esto es de sentido común para la humanidad entera. No solo para nosotros, para este país ni para nadie. Todo lo que signifique seguir apostando por una producción intensiva de alimentos nos va a llevar a un desastre, tanto ecológico como alimentario. Porque no se puede seguir alimentando al ganado a base de destruir la selva amazónica y otras zonas tropicales que son las que nos hacen tener oxígeno para poder seguir respirando y vivir en unas condiciones climáticas aceptables. Entonces nos estamos destruyendo a nosotros mismos y en el momento en que alguien empieza a poner algo de racionalidad o a defender desde el gobierno algo de racionalidad, pues se le echa encima todos los medios, incluidos los otros políticos, por supuesto, que están igual de instrumentalizados. Entonces, y en esto, desgraciadamente, está repartido por todo el poder, no solo están en un partido concreto. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía tenemos grandes problemas, grandes dificultades. Y cualquier iniciativa que tengamos, ya sabemos que vamos a tener en contra a gente muy poderosa económicamente y que vamos a tener en contra, fundamentalmente, también a la administración que está instrumentalizada. Pero podemos hacerlo, y de hecho hay gente que lo está haciendo con mucho esfuerzo, pero que tiene las ideas claras. Entonces hay pequeñas cooperativas de producción, hay pequeñas cooperativas de consumo, hay un número pequeño pero importante de productores que están apostando por la agroecología y tenemos también un marco, digamos, de conocimiento que no teníamos hace 20 años. Esto también os lo digo, hace 20 años yo pues tengo una edad y sé perfectamente cuando empezó todo la agroecología y al principio teníamos muchas incertidumbres. Yo he vivido cuando había cero producción ecológica y sé lo que significó arrancar la producción ecológica y sé el miedo que tenían los primeros agricultores que empezaron con la producción ecológica. Afortunadamente hemos ido aprendiendo y ahora mismo se puede producir en ecológico prácticamente todo y agroecológicamente también, en gran parte. Y probablemente si nos hiciésemos un esfuerzo y tuviésemos un apoyo realmente a esa escala, podríamos hacer un sistema alimentario de calidad y suficiente para todo el mundo, simplemente cambiando determinados elementos de racionalidad que tampoco son tan complejos técnicamente, pero sí son muy complejos económicamente porque no responde a esos intereses corporativos y de acumulación de riqueza en manos de pocos. Y en ese sentido, después hablamos de este tema, tanto la agroecología como la soberanía alimentaria, pues son los campos en los que nos estamos moviendo y en los que estamos buscando de alguna forma el tener esos recursos que ya os digo, afortunadamente en muy poco tiempo se ha avanzado bastante. Totalmente. ¿Implicaría esta nueva agroecología, como tú comentas, los nuevos modelos, un nuevo modelo evidentemente social, de relaciones o un nuevo modelo de entender lo socioeconómico? Pero entiendo que también
redefinir los actuales modelos de sociedad. ¿O qué papel tendríamos como personas dentro de ese nuevo modelo que comentas, que es posible? Y que no sea únicamente esperar que el sistema cambie, cuando el sistema parece ser que se ha orquestado para ser así. Necesitamos redibujar ese nuevo modelo social o de sociedad o de personas o de relaciones, incluida la relación con el entorno, incluida la relación también con uno mismo a la hora de alimentarnos, de nutrirnos, de estar en el medio ambiente en el que vivamos. No sé, qué nuevo modelo social se tiene que desarrollar y qué papel como personas activas en el mundo en el que vivimos y en el entorno en el que vivimos tenemos que tener. Bueno, ya esto es una cuestión, digamos, más opinable, ¿no? Mientras que denunciar o diagnosticar los problemas que tenemos, pues digamos que hay mayor consenso, ¿no? En determinadas personas que estamos igual más implicados en este tema de un sistema alimentario alternativo. El buscar soluciones, pues todavía podemos tener diferentes puntos de vista. Desde mi punto de vista, hay una cuestión fundamental que es un cambio o una concepción mental. A ver si lo digo, si lo explico, ¿no? De forma que lo entendamos. Mientras que en nuestras sociedades, digamos, en nuestra sociedad, en la que vivimos, de la sociedad europea en general, tenemos muy interiorizado, y digo globalmente, ¿no? En general, no ya individualmente, que la salud, por poner un ejemplo muy claro, es un elemento que hay que garantizar con unos parámetros determinados, es decir, tenemos que tener un acceso a una salud, a un sistema de salud, de medicina, de calidad, y por lo tanto hay que invertir recursos públicos importantes en mantener ese sistema de salud que nos dé respuesta básica a la necesidad que tenemos. Algo parecido pasa con la educación, ¿no? Todo el mundo entiende, y ahí hay pocas polémicas, excepto matices, o la mayoría de la gente entiende que tenemos que tener derecho a un sistema educativo y que por lo tanto hay que dedicar recursos públicos a esta cuestión. La alimentación, que sería evidentemente algo igual o más importante, si nos paramos a pensar, pues no tenemos ese concepto. Tenemos un concepto de que la alimentación es algo completamente individual, tanto productivamente como en el consumo, y que cada uno que se busque la vida, ¿no? En este sentido, pues la alimentación debería estar, digamos, de alguna forma más asegurada. Y cuando digo la alimentación me refiero tanto a la producción como a la calidad de lo que se produce. Y en este sentido no digo que se tenga que crear empresas estatales de alimentación, no, porque además ese modelo ya os digo que no funciona, porque la alimentación no funciona en las grandes infraestructuras, os lo digo también. Esto ya se ha probado, ha habido experimentos comunistas en muchas partes del mundo y han fracasado en todos lados porque la producción agrícola está muy ligada, por mucho que queramos, a las condiciones locales. Y las condiciones locales no se pueden planificar a base de grandes estructuras, sino que necesita una diversidad enorme, y esa diversidad tiene que ver también con que sean muchos pequeños productores los que estén produciendo. Pero sí hay que fomentar que esos pequeños productores tengan poder para enfrentarse a la gran distribución, a los grandes vendedores. Y esto no se está fomentando, o sea, no se está fomentando desde el gobierno, se le está dando subsidios agrícolas, pero no se está fomentando la parte importante. La parte importante no es complementar la renta del agricultor, que no digo que esté mal, alguien se tendrá que trabajar en el campo, ¿no? Y si los precios que se le paga ahora mismo por parte de los procesadores, los distribuidores, no llega para cubrir los costes de producción, pues habrá que asegurar que esté la gente en el campo. Pero hay que invertir más y mejor, en el sentido de dotar a estos agricultores de la capacidad de enfrentarse, y la capacidad de enfrentarse pasa porque ellos mismos creen estructuras, no grandes estructuras, sino estructuras adaptadas a su realidad, que sean comarcales o que sean regionales, pero que les permita asociarse. ¿Asociarse para qué?
pues para tener sus medios de producción y no depender de esas grandes corporaciones de medios de producción, o en caso de que necesiten medios de producción, poder negociar unas condiciones y unos precios adecuados, y también en la comercialización del producto, es decir, crear estructuras de comercialización que puedan ofrecer directamente a los consumidores cercanos sin tener que pasar por ese sistema agroalimentario que estamos hablando. Y en ese sentido no se está invirtiendo prácticamente nada. Existen realidades que yo creo que deberíamos aprender. Yo a todo el mundo de los agricultores, a los que conozco, les recomiendo, y de hecho nosotros hemos tenido durante varios años la posibilidad de un pequeño programa que había de la Unión Europea financiado, de, bueno, igual que se hace el Erasmus para los estudiantes, ¿no? Pues algo parecido para los agricultores, que es un pequeño programita, pero que sí nos ha permitido desplazarnos, ¿no? Y en esto hemos descubierto experiencias muy interesantes, ¿no? En Francia, en Bretaña, por ejemplo, hay una experiencia que se llama Biobref, ¿no? Bref es una palabra bretona, que se dedican a producir alimentos a escala local, es decir, comarcal, por decirlo de alguna forma, y se han asociado a los agricultores. Y han hecho una experiencia muy interesante en el sentido que os decía antes, porque ellos tienen una conciencia, que es muy importante, de no perder sus recursos. Y entonces han creado pequeñas infraestructuras de producción de semillas que les satisface a todos los agricultores de esa comarca en una gran cooperativa, independientemente de que después cada uno venda a su comercio local. Pero les permite tener un centro de investigación financiado por ellos. ¿Y qué hace ese centro de investigación? ¿Se dedica a producir nuevas verduras que no saben a nada para cultivarlas en invernadero? No, se dedica a producir variedades tradicionales que tienen mayor diversidad todavía que las que ya están allí. ¿Y para qué están buscando mayor diversidad? Pues básicamente para lo que se buscaba tradicionalmente. Es decir, que si tú tienes coliflores no solo las puedas vender de octubre a marzo, sino que tengas coliflores que puedas vender todo el año, pero no todo el año porque las que estés cultivando en un invernadero todo el año, no, que las estás cultivando al aire libre todo el año, pero algunas resisten más las condiciones de verano y otras las condiciones de invierno. Y son la misma variedad tradicional y además que puede la planta cerrar el ciclo. Es decir, cuando tú siembras esa coliflor, si no la cosechas antes para venderla, la dejas y produce semillas fértiles que ese mismo agricultor puede utilizar todos los años. Y esto lo han hecho. Y ellos ahora mismo, después de varios años de investigación, tienen coliflores desde enero a diciembre y están suministrando coliflor ecológica a toda Francia, vendida directamente por ellos. Entonces yo creo que son iniciativas muy interesantes que nos pueden decir por dónde van las cosas. Es decir, podemos seguir haciendo cosas muy interesantes con variedades locales, con autonomía campesina y sin entrar en sistemas intensificados insostenibles. Igual no todo el éxito que han tenido ellos con las coliflores. Es un ejemplo que es muy espectacular, ¿no? Pero desde luego podemos ganar mucho con una inversión relativamente baja dentro de lo que cabe. Pero desde luego esa inversión no está al alcance de los agricultores en general, si no se le da un apoyo público y un apoyo también por parte de los consumidores. En este sentido, yo creo que hay iniciativas muy interesantes que tienen que ver con la agricultura soportada comunitariamente, que son, digamos, una especie de compromisos o contratos que se puede llegar entre grupos de productores y grupos de compradores o de consumidores, de manera que la producción esté acordada y planificada. Es decir, yo estoy dispuesto a apoyar a agricultores de mi zona si ellos se comprometen a hacer una producción de calidad y que no sea dañina para el medio ambiente. Y en este sentido también hay experiencias muy interesantes, igual que hay experiencias también de sistemas de garantía participativa, es decir, sistemas en los que la calidad de lo que comemos y cómo se produce no se haga por gente externa, sino que sean los mismos consumidores, de acuerdo con los agricultores, los que estén controlando el sistema sin que tenga que mediar un ente de calidad que también tiene sus propios intereses algunas veces y que también simplifican el sistema porque se niegan a certificar cosas que para ellos son complicadas. Entonces los consumidores sí tienen más claro qué es lo que necesitan realmente que esos sistemas de certificación. Muy bien, pues magníficos apuntes con
con ideas y con propuestas concretas. Juan José, para ir terminando, ¿algo más que quieras decir para concluir? ¿Algún mensaje final con el que quieras terminar? No sé, algo que te haya quedado por comentar o algo que quieras para cerrar. Bueno, básicamente que deberíamos hacer un esfuerzo, igual que he dicho que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esa mentalidad de que la alimentación no tiene la importancia a efectos de inversión pública que puede tener la sanidad o la educación, que debería tenerla. También sería muy importante que hagamos un esfuerzo por enseñar, explicar y tomar conciencia de la importancia que tiene la diversidad en la alimentación y en la agricultura. Igual que la alimentación tiene ese déficit, la diversidad dentro de la alimentación es todavía más desconocida y realmente creo que ahí no se hace nada. Y en ese sentido creo que es muy importante que tomemos conciencia de lo que nos estamos perdiendo y a dónde nos están llevando, a cuenta de haber desposeído a los agricultores de ese derecho y de esa tarea que tienen de poder cultivar sus propias semillas y no solo cultivarlas y producirlas, sino también poder compartirlas, comercializarlas como si fuese cualquier otro producto. Y a día de hoy las normativas prohíben a los agricultores poder comercializar sus propias semillas. Y esto es una cosa con la que hay que acabar de una vez por todas. Entonces, no hay derecho a esa situación, es algo a lo que no deberíamos haber llegado nunca y que no es bueno para nadie. Solo para determinadas corporaciones, determinadas personas que necesitan pues crecer económicamente a costa de la sociedad y de la ciudadanía. Y en este sentido, bueno, pues igual por terminar la charla, digo lo mismo que dije antes, que decía Pepe Esquina, que para mí es un maestro en muchos aspectos. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis os animo a que lo busquéis por ahí y escuchéis su charla. Es una persona que ha estado muchos años en FAO y sabe muchísimo de todo esto que estamos hablando. Y él dice que en el mundo hay recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no hay recursos suficientes para satisfacer la codicia de unos pocos. Entonces, si tomamos nota de eso y tomamos conciencia, yo creo que nos irán mejor las cosas. Perfecto, que es un análisis muy completa y también que nos deja mucho para reflexionar, ¿no? Sobre lo que podemos hacer, lo que podemos pedir, también acciones colectivas que sirven para cambiar el sistema. Es decir, nosotras adquirimos, tenemos responsabilidad, pero como has dicho, has apuntado tú también, los gobiernos tienen que dar también de su parte, tienen que fomentar. O sea que es un trabajo que requiere acciones que ahora más que nunca son necesarias. Y simplemente para acabar, lo último, por si quieres compartir redes sociales o algún contacto, por si las personas quieren saber más sobre vuestra labor, simplemente eso para concluir. Sí, mira, para nosotros, y es un tema bueno, que no he sacado, pero ya os digo, como este tema es tan complejo, es muy importante el acceso público a la información. A la información en general. El acceso público a todo lo que significa el conocimiento, porque si hay erosión en la diversidad, hay una erosión tremenda en el conocimiento que necesitamos para poder hacer sistemas agroalimentarios de calidad y sostenible. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que todo lo que hacemos sea de acceso público. Tenemos una página web que es Red Andaluza de Semillas. Si se busca en cualquier buscador lo vais a encontrar fácilmente. Y ahí tenemos muchísima documentación de libre acceso y que se puede compartir en cualquier momento con quien quiera y quien lo necesite, porque todas las experiencias que llevamos haciendo desde finales de los años 90 hasta el día de hoy, que han sido muchísimas, las hemos documentado. Nosotros documentamos todo para que todo el mundo pueda saber si tiene necesidad, dónde puede encontrar recursos para todo tipo de cultivos, para todo tipo de semillas, para muchísimas experiencias, tanto en agricultores como grupos de consumo, como elaboración, como de muchos tipos de productos, de cereales, de legumbres, de hortalizas, de frutales. Tenemos muchísimas experiencias, afortunadamente, que hemos ido acumulando a lo largo de años. Incluido sistemas de producción, de semillas, de injertos, de plantas leñosas, en fin, todo lo que se puede necesitar. Todavía tenemos algunos déficits, pero
tenemos un trabajo muy importante y está todo documentado en nuestra página web. También estamos presentes en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook, tenemos una página en Twitter y ahí mantenemos cualquier novedad, cualquier información que tengamos sentido. Entonces, cualquier persona que quiera puede entrar en nuestra página y tenemos también una lista de distribución en la que se puede, desde nuestra página, suscribirse, en la que mandamos pues información sobre los eventos que se organizan en Andalucía en nuestro caso, y algunas veces fuera de Andalucía también, pero la mayoría son en Andalucía, que tienen que ver con la defensa de la biodiversidad. Tanto eventos de producción para agricultores como eventos de consumidores, de grupos de consumo que organizan determinadas actividades. En este sentido, pues animo a todo el mundo a que se suscriba y esté informado. No es agobiante, no mandamos 1 o 2 comunicaciones por semana, es un ritmo y se pueden borrar la que no te interese, y probablemente pues muchas de ellas están cerca de, si vive en Andalucía, pues cerca de la gente y puede ir allí a comprar productos diferentes o a intercambiar sus semillas en caso de que sean agricultores, tanto profesionales como aficionados. Estupendo, Juan José. Pues muy agradecida de verdad por tu intervención y nada más que darte la enhorabuena por todas las aportaciones, por la forma en la que lo has hecho y por toda la información, todas las propuestas que has compartido, que también es importante. Así que nada más que nuestra enhorabuena. Pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de difundir la tarea que hacemos y de concienciar sobre todo a las personas en general de la importancia que tiene buscar un sistema alimentario que nos pueda garantizar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos sin comprometer nuestro futuro y nuestro ambiente. Muchas gracias. Sí. Ha sido un placer compartir esta charla contigo y también compartir ese espacio que podemos llamar de un espacio de reflexión y también de transformación. Entonces, muchas gracias. Gracias a vosotros. Claro.